Buenas tardes, familias Montessori, bienvenidos a este módulo súper lindo, heridas de infancia. Bienvenidos a este espacio sanador pensado en que podamos compartir con ustedes herramientas que les permitan acompañarse y acompañar a sus hijos de una manera mucho más sana. Feliz y bendecido Día de las Madres para todas las que están conectadas. Esperamos que todas las sorpresas hayan sido lindas para ustedes. Y bueno, Andrea, te doy la bienvenida. Creo que me está molestando un poquito internet, así que quizás esté un poco intermitente, pero creo que me escucharon, ¿cierto? Ah, ya. Sí, te escuchamos Andrea, todo. ¿tienes el micrófono apagado? Sí, listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, familias Montessori. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este espacio que tenemos todos los miércoles, que cada vez creo que se vuelve un espacio de mayor crecimiento, de muchos aprendizajes. En este módulo hemos venido trabajando sobre heridas de infancia. La semana pasada quisimos hacer con ustedes un ejercicio desde las herramientas de mindfulness que nos da, pero también abordando este tema que cada día vemos que es mucho más importante. Yo cada vez que tengo una reunión con ustedes como padres y vamos haciendo retroalimentación de procesos, nos damos cuenta de lo que sucede internamente, de lo que pasa desde nuestro desarrollo a lo largo de la vida, cuando estas heridas no se están atendiendo adecuadamente. Entonces, vamos a trabajar de estas heridas, que son estas cinco principalmente: es la herida de rechazo, la herida de abandono, de humillación, de traición e injusticia. Recuerden que yo les decía en la primera sesión, cuando empezamos a trabajar este tema, que estas heridas vienen justamente porque nosotros, nuestra mente va creando unos preconceptos en relación a lo que vamos viviendo en nuestras experiencias de infancia. Y desde esos preconceptos se van generando también ideas que no necesariamente vamos a trabajar desde la conciencia, sino más bien desde el inconsciente hacia afuera. Por eso hoy por hoy vemos tantos adultos con conductas muy puntuales que ahora las vamos a ir viendo y nos cuesta entender el por qué el comportamiento, por qué este tipo de respuestas, por qué esta forma de afrontamiento también a las situaciones o a los problemas. Entonces yo creo que esto y el ejercicio que les vamos a pedir a lo largo de esta sesión es que puedan nuevamente hacer este ejercicio de observación para ustedes mismos, pero también observar en el entorno en el que estamos, cómo funcionan con sus parejas, qué está pasando con los niños, de repente poder también ampliar un poco esa perspectiva y también ver, bueno, de qué modelos vengo yo, que de esto yo observé en mamá, que de esto observé en papá o en las personas que estuvieron a mi alrededor también en mi época de infancia y de crecimiento. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuáles son estas máscaras que se crean a través de cada una de estas heridas? Desde la primera, que es la herida de rechazo, lo que vamos, o los perfiles que vamos a empezar a ver en relación a comportamiento es que son personas que tienden a ser mucho más evitativas. Cuando hay una herida de abandono, son personas que tienden a ser mucho más independientes, ¿cierto? Voy marcando también ese camino porque creo mecanismos de defensa desde cada una de estas áreas. En la herida de humillación, viene también una idea de complacencia, ¿cierto? Yo necesito complacer lo que me está pidiendo el mundo porque no, justamente quiero evitarlo. Entonces tienden a sobrepasar los límites. No escucho cuáles son mis límites personales porque estoy todo el tiempo en función de complacer. Y entonces acá ponemos este concepto que es como masoquista porque justamente al no respetar los límites desde afuera se ve como una persona
que se está infringiendo o autoinfringiendo dolor, que se está saboteando sus procesos laborales, personales, sociales. Y a pesar de que los entiende, que eso lo vamos a ver ahora, igual tiene la disposición de seguirlo sobrepasando. Por el otro lado está la herida de traición, que entonces ya es una persona que como mecanismo de defensa, pensemos que estas máscaras son estos mecanismos de defensa, entonces tienden a ser mucho más calculadores, necesitan tener mucha más información y tenerla todo el tiempo de lo que está pasando o de lo que puede pasar a futuro. Y en la herida de injusticia, entonces ya es más nuevamente, esta barrera, esta máscara o este mecanismo de inflexibilidad. No me doy el permiso, no le permito a las personas que estén a mi alrededor de avanzar en relación a algo porque para mí este es un límite. Entonces vamos a irlas revisando más a fondo a cada una de ellas. Nuevamente, familias hermosas, ¿cuál es la invitación constante? Por favor, obsérvense qué pasa en los procesos personales y que toda esta información empieza a resonar para poder también hacer un buen trabajo personal. Entonces, nuevamente, en la herida de rechazo hay una sensación de que hay un rechazo respecto a su derecho de vivir, ¿sí? Entonces, esto suele pasar. Aquí voy a ir dándoles información. Quiero anticiparme a algo porque entiendo las mentes de ustedes como padres y vamos a hacer conciencia de esto sin sentir culpa. Vamos simplemente a escuchar información y lo que yo voy identificando como padre, pues lo voy haciendo consciente, pero sin ponerme más cargas encima, sin sentir culpa nuevamente. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque esta herida puntualmente a veces viene asociada a eventos en los cuales, por ejemplo, hubo embarazos no deseados. ¿Sí? Entonces, inicialmente el contacto emocional que hay hacia el niño es de que fue un embarazo con muchas alteraciones emocionales, con una carga de dolor, de repente no hubo buena comunicación con la pareja, no hubo apoyo a nivel familiar. Entonces, ya de entrada, desde el proceso de gestación, hay esa carga emocional que muchas veces nos preguntan a nosotras en consulta cuando estamos haciendo valoración de por qué el comportamiento de un niño, el por qué su aislamiento, el por qué a veces el temor, por qué se muestra también aprensivo con el entorno y viene un poco de lo que sucede en los procesos de lo que la información que se les está pasando en este tiempo. Esta herida también lo que nos muestra es que hay una dificultad con esta relación con el progenitor, pero usualmente es del mismo sexo, entonces la mamá con la hija, el papá con el hijo. Hay esa sensación de que mi padre no me entiende adecuadamente, usualmente me rechaza, no logra hacer un adecuado acercamiento afectivo, entonces también desde acá lo va entendiendo el niño. Usualmente entonces lo que les explicaba, la defensa que se usa en esta herida es la evitación. Entonces yo no quiero, ¿qué es lo que pasa con todas las heridas? Como niños todos desarrollamos formas inconscientes para no volver a sentir este dolor. Esto que fue muy intenso, que seguramente si ya está en este punto de herida es porque nos marcó emocionalmente. Entonces, estas máscaras o mecanismos de defensa se crean de forma instintiva para que la persona pueda entender cómo funcionar en el mundo sin sentir que todo el tiempo va a ser atacado. Por eso desde acá, entonces, bueno, ¿cómo hago yo para no sentir este rechazo? Evito, ¿cierto? Pongo de entrada una barrera y yo no te voy a dar más información de la que necesito, no voy a ser lo suficientemente afectivo contigo porque tampoco esto es conveniente.
Si puedo pasar desapercibido, también voy a buscar hacerlo, más bien ser como un bajo perfil, porque tampoco me interesa como traer toda esta atención a mí. Y esta es la sensación de fondo, es no me siento merecedor de cariño porque de entrada pues no me siento merecedor de la vida, no estoy conectado con la vida. Esto yo lo he visto mucho en procesos con adolescentes en donde están cursando estas fases de depresión y es desde ahí, ¿no? Yo en algún momento sentí por parte de padre, parte de madre, que no se conectaron conmigo lo suficiente en esa parte afectiva, no me pude creer o no pude entender la función de mi vida a través de ellos y entonces a este punto la sensación es esta, no me siento merecedor de afecto, no me siento merecedor tampoco de las cosas buenas que trae la vida para mí. Y lo que sucede también es que cuando esa persona de repente, que también pasa en las relaciones, encuentran vínculos, encuentra una persona que quiere estar con ella, por temor nuevamente a que esta sea un dolor que se repita, rechazan, entonces se apartan. Las personas con esta herida, entonces, ¿qué podemos ver a nivel de comportamiento? Y esta es la parte que ya estando adultos podemos observar. Solemos ser perfeccionistas, suele haber perfeccionismo, buscar ser muy intelectuales, porque entonces, ¿cómo lleno yo estos vacíos? ¿De qué forma entiendo o busco? Es ambivalente, porque por un lado no quiero que me quieran, pero quiero buscar formas para que me quieran. Entonces lo hago a través de la perfección, de que todo esté en orden, de que si alguien va a venir a verme, a revisarme, me diga, ah, perfecto, todo está impecable. Además de eso, entonces la parte de la información, porque desde la información lleno vacíos y busco también compensar a través de la información lo que sea que necesite en relación al afecto. Y suelen más bien ser desapegados de lo material, justo por eso, porque no se sienten merecedores de, entonces también hay mucho desapego. Se sienten carentes de valor y buscan la soledad, el aislamiento, estar retraídos y tienden a hacerse invisibles y usualmente siempre encuentran la forma de huir. Entonces, vienen trabajando en relaciones súper bonitas, que se ven relaciones sanas, pero deciden salir. Vienen trabajando vienen rindiendo muy bien en un trabajo que también es súper funcional y de repente se sienten agobiados también cuando empiezan a tener mucha atención sobre ellos y salen, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos, familia? No sé si haya alguna pregunta o vamos todos bien. Es que acá, como tengo compartir, no puedo ver si hay alguna pregunta. De Pero momento en el chat no, yo estaba pendiente en el chat y no veo preguntas. De todas maneras, si alguien tiene, por favor, nos las deja en el chat y estamos ahí pendientes. bueno, entonces continuando, viene la herida de abandono. Perdóname, Andrea. Igual también si alguien tiene y quiere hacerla de viva voz, también que se sienta libre de levantar la manita y damos el turno también para que pues pueda hacer una sesión también interactiva. Ok, bueno. Em, Viene entonces la herida de abandono y esta herida surge entonces a raíz de sentir carencia, la carencia de la muestra de afecto, pero esta vez es del progenitor del sexo contrario, entonces ya no va a ser un conflicto directo en mi caso, por ejemplo, con mi mamá, sino es por parte de mi papá. Yo siento que él no está presente para mí, no ha desarrollado un vínculo afectivo conmigo, no he tenido una em, recepción suficiente de cariño o afecto por parte de él o de atención o de comunicación, y entonces desde ahí empieza a generarse esta herida. Usualmente lo que sucede también con este tipo de personas es que desde esta herida buscan demasiada la dependencia, tienden a ser personas con mucha ansiedad y mostrar baja autonomía y baja independencia y siempre requieren de la supervisión
y requieren de que alguien les esté reafirmando que lo que están haciendo lo están haciendo bien, ¿sí? Es un trabajo, esto también lo vemos mucho en estilos a veces de crianza que son sobreprotectores porque también se desarrolla como este temor de fallar, de hacer algo mal. Y lo que sucede cuando ya van creciendo, cuando ya vamos perfilando hacia la adultez, es que entonces tienden a tener un poco más de rasgos de víctima, ¿no? Entonces todo me lo están haciendo, todo lo que está sucediendo es en contra mío, esta situación es como que sienten que todo el tiempo el mundo les está haciendo algo en contra y no logran tampoco asumir adecuadamente sus responsabilidades. Y usualmente requiere de mucha atención y de mucho apoyo, nuevamente, porque a lo largo de su desarrollo se ha mostrado más bien frágil, vulnerable, y entonces desde acá busca recursos. Y lo que sucede es que al ser nutrido de esta forma, si esta fue el mecanismo que encontré en mi infancia, pues también voy a buscar repetirlo en la adultez. Suelen ser mucho más inestables emocionalmente, nuevamente, porque no hay fortaleza emocional, hay esta sensación de vulnerabilidad constante, entonces también están mucho más propensos a una crisis, a que una crisis emocional pues venga y genere fluctuaciones bastante intensas. Y va buscando la independencia para poder sanar ese abandono. Nuevamente, fíjense que en cada una de las heridas hay un cierto nivel de ambivalencia, ¿sí? Pero ¿por qué si desde la herida del rechazo yo busco ser mucho más autónomo y más independiente, pero de este lado entonces estamos desde esta parte del abandono busco independencia, pero al mismo tiempo quiero que estén acá, quiero que me estén cubriendo, quiero que me estén apoyando. Y esto principalmente pasa porque una cosa es la forma en la que se está desarrollando mi mente de adulto, en donde yo digo, no, yo necesito fortalecerme, yo necesito hacer procesos independientes, pero al fondo está el niño herido, el niño lastimado que dice, pero no, pero todavía necesito que me den un abrazo, todavía necesito este acompañamiento. Entonces, cuando sentimos también estas ambivalencias en nosotros mismos de por qué, si yo como adulto ya sé que soy capaz de hacer X, Y, Z, ¿por qué me siento tan abatido? Porque hay cosas que todavía vienen y me dan tan duro. ¿Por qué todavía me confronta tanto esta información? Ah, bueno, porque de repente, desde mi idea de adulto, tengo conocimiento de lo que puedo hacer. Tengo mucho control y ya he hecho mucho trabajo personal, pero todavía está este niño interior que me pide atención, que todavía me pide que revise procesos, que si tengo que hacer un ejercicio de perdón y de cerrar algún ciclo con papá o cerrar algún ciclo con mamá, pues también tenga la intención de hacerlo para poder nuevamente conectarme con este sentir del adulto, ¿sí? Por eso la invitación y por eso también el ejercicio que hacíamos en la sesión pasada es cómo voy conectando este sentir del niño que está mucho más ¿La almorzaron? cerrado, está mucho más guardado, ¿sí? Cómo irlo conectando también desde esta información que ya es más racional hacia el sentir del adulto. Tenemos ahora esta herida de humillación. Aquí hago mención de algo importante y es cuando nosotros hablamos con ustedes y les vamos explicando también la importancia de la forma en la que nos comunicamos y les explicamos cómo es una comunicación agresiva, cómo es una comunicación pasiva o pasivo-agresiva, es entendiendo que justamente también desde aquí se crea esta herida, porque en esta comunicación a veces que tiende a ser pasivo-agresiva, ¿cierto? Te digo algo, pero te lo digo en chiste, te digo algo, pero te lo digo en sarcasmo. Esta comunicación lo que está dejando de base y lo que le está llevando a entender al niño es que esta persona que le está observando,
Perdónenme, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Andrea, perdóname, ya los silencié a todos, pero sería que tú actives el tuyo de nuevo, por Ah, ok, ok, gracias, ya. Es que esto más por temas de atención, para poder, para poder estar concentrada, porque si no pierdo la línea de lo que les estoy hablando. En la herida de humillación, en relación a lo que pasa con la comunicación, entonces es muy importante entender cómo estamos expresándonos y de qué forma estamos dándole el mensaje a los niños o de qué forma de repente también era la forma en la que nos hablaban a nosotros. Porque aquí, desde esta herida que tiene que ver con la carencia de libertad y sensación de humillación constante bajo la visión del progenitor, es una forma en la cual el niño sintió que nunca estuvo bien o nunca fue acertado lo que hacía delante del adulto, y las respuestas eran de burla, ¿sí? No más hacia términos de insuficiencia: lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, eso que me estás diciendo no es, eso es equivocado, eso no es acertado, te caíste, jajaja, no lo hiciste bien, es que tú no eres bueno en eso. Entonces, desde acá también se va creando como toda esta sensación de insuficiencia, de no lograr hacer las cosas adecuadamente, y por eso entonces el niño empieza a sentirse avergonzado y en la medida de lo posible va escondiendo o va guardando pues sus competencias y sus capacidades. Usualmente pasa esto, ¿no? Los adultos se han avergonzado de algún comportamiento puntual del niño. También, por ejemplo, esto hoy por hoy, por lo menos en el ambiente Montessori y lo que yo he podido ver con ustedes, familias, no lo hemos identificado de esta forma, pero se los cuento también desde la experiencia de trabajo con otras familias y en otras instituciones. Los papás que se reían porque el niño todavía no lograba controlar esfínteres, o nuevamente, te caíste en la bicicleta, es que no eres bueno para eso, te fue mal en fútbol, es que tú no eres bueno jugando fútbol. Y esto, pues nuevamente, lo que va es censurando y bloqueando todas estas habilidades que tiene el niño, hasta que esto puede convertirse en dos cosas. Por un lado, es mucha agresividad, porque entonces empieza también a verse, al ver que hay esta represión de sus habilidades, el niño se siente frustrado, se siente humillado, se siente con mucha rabia y con mucho enojo. Y entonces la salida también del comportamiento, que lo que vamos a ver después, es una persona que va a tender a tener respuestas de enojo, a ser agresivos. Son también los niños que tienen mucha más facilidad para hacer bullying. Las máscaras que trae también esto es, por un lado, pues es masoquismo, como les decía ahora, busca satisfacer, busca crear satisfacer al otro, incluso si tiene que ver con traspasar sus propios límites. Si no, si yo veo y yo entiendo que para poder complacer y para no llegar a esta herida, lo que tengo que hacer es dejar de trabajar, dejar de hacer, bloquear incluso mis propias necesidades para complacer, lo voy a hacer. Pero esto entonces sería una forma, por un lado, de una respuesta complaciente, evitativa, y hacia el otro lado, el otro perfil que podemos ver es una persona que va a tender más hacia la rabia, la irascibilidad, pero también a hacer bullying, ¿no? A estar como encima de la otra persona, repitiendo el mismo patrón de humillación. Suele ser controlador también porque quiere evitar estos ejercicios de vergüenza
es una persona que puede ser muy hipersensible, entonces no, ya en la adultez no recibe, no le gusta recibir retroalimentaciones, no le gusta que le digan qué está haciendo, si lo que está haciendo está bien o está mal. Y usualmente pues tienen dificultades también con la libertad, ¿no? Porque entonces, bueno, no sé cómo medirme, no sé cómo lograr cerrar el comportamiento. Espera, un segundito. Usualmente pues son personas que no se sienten libres debido a que vienen todas estas creencias limitantes personales. Entonces también, bueno, se imponen muchas cosas a lo largo de la vida y muchos requisitos para ellos para poder sentirse bien y para poder sentir que cumplen. O también puede ser como extrema flexibilidad, ¿no? O sea, como hago mucho, voy a tratar de complacer, o también por el otro lado es no voy a hacer, y al contrario voy a determinar que lo poco que haga, pues es lo que va a estar, lo que va a ser suficiente. ¿Hay una pregunta en el chat? Yo les compartí un libro de lo que estás hablando. Es que, digamos, todo esto yo lo vine a como a presenciar o interiorizar cuando tuve a mi hijo. Entonces uno no se da nada de cuenta de estas tipo de heridas hasta que ya uno comienza a tener hijos, en mi caso. Listo, perfecto, Lauren, buenísimo. Sí, es así. Y nuevamente, esto es un ejercicio que no para. Todo el tiempo estamos haciendo esta observación y acá pues lo que estamos buscando es hacerla en comunidad, ¿no? Poder retroalimentarnos y poder crecer también como desde esa parte. Viene entonces ahora la herida de traición. Esta herida es un poco más difícil de que ocurra, tiene una menor ocurrencia en la infancia, pero sucede, por ejemplo, cuando hay dificultades en las relaciones de pareja, cuando hay dificultades por infidelidad dentro de la pareja. Entonces, cuando el niño, cuando permea esta situación de pareja a todo el entorno familiar, entonces hay una sensación también hay un dolor profundo y hay una dificultad en generar vínculos de confianza, porque estoy viendo que las entidades principales de mi núcleo, que era el núcleo que que me sostenía, pues claramente no están siendo transparentes y honestas conmigo. Y entonces desde ahí el mundo cambia, la percepción del mundo cambia y empiezo a sentir esta herida de traición. Entonces hay pérdida de confianza o también esta sensación de expectativas no satisfechas en relación a esta conexión con el amor. Entonces también es como desde lo que tú como padre me prometes que vas a hacer y no haces. Y todo el tiempo estás faltando a esa palabra, faltando a lo que me dices, faltando al compromiso. Entonces es muy difícil creer en tu palabra y lo que sucede es que esto empezamos a generalizarlo en el entorno. Entonces ya no es que solamente no crean en la palabra de alguno de mis padres, es que además de eso no creo en el mundo, me cuesta mucho trabajo confiar, no me abro con mis profesores, no me abro con mis amigos. Entonces, eh, lo que sucede también es que, por el otro lado, en estas relaciones de ambivalencia, el niño siente que necesita o generar una relación de extrema dependencia también. Entonces, o me aparto o estoy acá, muy cerca tuyo, porque también entiendo que necesito crear, que tú sientas que me necesitas, que por eso vas a ir alimentándome como en esta parte de afecto. El niño suele ser seducido por los padres que generalmente están centrados en ellos mismos nuevamente. Entonces te doy, te entrego, te prometo, pero después el niño se da cuenta que realmente esas promesas no se cumplen porque se anteponen las necesidades del padre a sus propias necesidades. Entonces al final es como si mi papá me dijo que me iba a visitar,
dijo que me iba a traer, dijo que me iba a llevar, que íbamos a ir, que íbamos a compartir, y realmente al final de todo esto nunca se dio. ¿Cuándo viene el momento de ambivalencia? Porque mientras el padre no está, por ejemplo, en las relaciones que son padres separados, el niño siente mucha molestia y entonces se genera esta sensación de no confío. Pero cuando el padre llega y está y comparte, por el otro lado también es como, bueno, pero si es el momento en el que mi papá va a estar conmigo, pues tengo que hacer el mayor esfuerzo de traer su atención y de traer su afecto. Entonces, internamente es un ejercicio de negociación muy fuerte para el niño y al crecer, al convertirse en un adulto, pues eso también se convierte en esto, ¿no? No logra establecer relaciones de confianza adecuadas y sanas, le cuesta mucho, pero cuando lo logra, cuando logra atravesar esa barrera de, bueno, logro confiar, también tienden a ser de mucho control y de mucha demanda afectiva, porque entonces es como, bueno, quiero que esto esté acá, pero ¿cómo hago para que esto no me vaya a faltar? Y qué hago para asegurarme de que tú no me vas a faltar? Entonces también hay mucho control. Nuevamente, bueno, esto, la máscara, entonces de estas personas es el control, porque desde ahí sienten que pueden manipular un poco más la situación. Entonces, bueno, confío en ti, ahora eres mi pareja, estás acá conmigo, pero tengo que estarte supervisando, tengo que estarte llamando, necesito saber 24/7 qué estás y en dónde estás. Igual con los niños, ¿no? Entonces también tienden a ser padres que ejercen unas figuras de control muy autoritario, eh, porque requieren como todo el tiempo tener todo súper contenido. Nuevamente, entonces, ¿para qué ese mecanismo de defensa? Para asegurarse de que van a poder mantener sus compromisos, para que su pareja les sea fiel, para poder ser responsables o garantizar que los demás actúen igual, ¿sí? Porque entonces también, ¿qué buscan las personas con estos perfiles? Pues hacer todo lo mejor posible para no ser traicionados, pero en la misma medida le exigen a su entorno. Suelen sentirse muy responsables y fuertes, pero a veces también tienen dificultades para cumplir con compromisos o para cumplir con esos compromisos tienen que esforzarse, ¿sí? Nuevamente porque este factor de motivación, este factor de confianza muchas veces no está presente como dentro de la relación. Entonces sí requiere como de una milla extra la persona decir, pero ¿por qué le voy a entregar a esta persona? ¿Por qué voy a hacer este proyecto? ¿Por qué me voy a comprometer? Ah, bueno, ¿cómo generan ese vínculo de confianza? Pueden ser personas también que mientan a menudo, que son manipuladores y seductores en ese sentido, por lo mismo, ¿no? Porque entonces vienen de estos patrones de falta de palabra, de falta de no hacerle honor a la palabra, entonces es mucho más complicado para ellos, eh, digamos que trabajar su conducta adecuadamente y entendiendo lo que vienen desde este ejercicio de control, pues buscan manipular. Suelen ser impacientes, intolerantes, con muchas expectativas también en relación a lo que pasa en el entorno, con muchas expectativas de, de lo que quieren y lo que esperan de las personas, pero a veces no con tanta disposición de ellos a entregar. Ellos quieren que suceda, que venga hacia ellos, pero no hacer el esfuerzo de interior hacia afuera. Suelen crear situaciones de conflicto o problemas para dejar de hablar con alguien, ¿sí? Porque no se sienten, no son conscientes de su propio temor, no son conscientes de esta herida justamente, entonces también desde ahí van generando estas barreras. Y finalmente está esta herida de injusticia. Mm, En esta herida de injusticia se desprende, esto ya también se da un poco en edades un poco más hacia los 8 años, en la preadolescencia, porque son momentos en donde ya como niños vamos logrando crear criterio de pensamiento
crear juicios en relación a una situación. Entonces, cuando son expresados, cuando son expuestos y la retroalimentación es esto que estás diciendo no es adecuado, no es acorde de repente también a veces como con las ideas que se comparten en casa, los pensamientos de casa. Entonces se va sintiendo como una sensación de que solo es válido el criterio y el pensamiento de los padres y solo hay cabida en el espacio para ese tipo de pensamiento y entonces también empieza a bloquearse esta capacidad de criterio y de juicio y se empieza a bloquear también el derecho a la individualidad, ¿cierto? A que, bueno, estamos acá todos sentados, pero es tan válido tu pensamiento como el mío y entonces desde acá pues estamos todos en una relación también de retroalimentación. En este caso ese no es el sentir, lo que se siente es que justamente pues están es al contrario bloqueando mi pensamiento, bloqueando mi expresión, lo que yo siento en relación a algo, lo que pienso en relación a algo. Entonces limita mi capacidad de expresarme desde lo que soy yo. Y desde acá entonces empieza a surgir también como esa sensación de irreverencia, de quiero ir en contra de esto, no me parece. Entonces hay perfiles que se van también hacia la respuesta, que después los empezamos a ver ahí en la adolescencia, que son las personas que entonces eso, ¿no? Quiero como luchar por los derechos de, quiero que sea escuchada la voz de, quiero trabajar por X comunidad, porque claro, desde acá justamente es como, no, las voces tienen que ser escuchadas. Entonces sufren mucho la injusticia, sufren mucho lo que pasa en diferentes entornos. Eh, y por el otro lado, el otro tipo de respuesta es que simplemente, nuevamente, como no quiero generar discordia y no quiero alterar el entorno en el que estoy, pues simplemente adapto esta forma de pensamiento y me camuflo en ella, ¿sí? Pero siempre con esta sensación de que a pesar de que estoy acá camuflado, siempre he sentido que lo que tú piensas no es. Entonces sigo también como atentando un poco a esta forma de pensamiento que es personal. Suelen tener un carácter perfeccionista, ¿sí? Y más bien envidioso, y actúa para destacar y ser perfecto. Entonces, claro, porque nuevamente estoy obrando desde lo que es justo y lo que es injusto, pero yo me considero que estoy dentro de este perfil justo, y entonces desde acá tengo que tener mucha claridad desde la justicia, que es lo que está bien, y obrar desde ese sentir. Entonces tiendo a que las cosas tienen que tener un marcador de perfeccionismo también. Y usualmente pues hay mucha dificultad para dar ayuda y para recibir ayuda. No admiten tener problemas, ¿sí? Entonces si algo está pasando, bloquea nuevamente la ayuda. Se declaran también como personas muy autosuficientes, pero nuevamente por este lado también se exigen demasiado y controlan demasiado. Entonces, bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? Aquí quedó el libro, súper Papá, bien. les agradecemos que nos cuenten eso, preguntas, dudas, si alguien quiere hablar. Creo que es un tema, pues hoy de muchísima información y quizás que también nos haya llevado a reflexión, ¿no? Quien no haya hecho nunca, pues algún proceso en este sentido, o se haya hecho un cuestionamiento, pues tiene como una apertura. Quien ya haya hecho, pues de repente le resuenan ciertas cosas que también ya ha hecho como trabajo. Y sí nos gustaría escucharlos eh, para saber eso, pues, qué hay del otro lado, exactamente como cuando hacemos cuando están en presencial, que nos da también un poco información de ustedes, ¿no? Y cómo va esta información llegando, integrándose. Nadie. No, pues a mí me ha parecido muy buena, muy chévere la charla.
Muchas gracias, Lauren. Bueno, pues es la idea, seguiremos compartiendo temas. Hay una tareita. Ah, bueno, hay alguien. Diego, adelante. Y bueno, buenas tardes. A mí este tema no, pues no me es ajeno, no me es extraño. Digamos que a título personal ya había mm, explorado todo este tema. De hecho, también había leído algo de documentación. Y creo que es muy importante porque muchas veces esto, o muchas veces no, generalmente estas cosas se transmiten de generación en generación sin darnos cuenta. Entonces, eso era lo que yo creo que sucedía antes, ¿no? Cuando uno se pone a evaluar todo esto y de pronto, muy probablemente, todos nos identifiquemos con algo ahí, alguna cosa, tal vez unos más que otros, pero cuando uno se pone a mirar nuestros padres o abuelos y de ahí para atrás, definitivamente son cosas que vienen transmitiéndose y nadie se daba cuenta, o sea, nadie lo, digamos, lo miraba de esta forma y yo pienso que es una buena oportunidad de ahora nosotros, como padres de la siguiente generación, que ya tenemos la información, que ya tenemos, de pronto somos más conscientes de muchas cosas, pero más que eso también es tenerla, no solamente saberlo, sino tener la voluntad de hacerlo y de pronto asumir esa enorme responsabilidad porque a veces no es fácil, ¿no? A veces hay personas que les es más complicado que a otras, pero pues yo creo que ese es el reto porque definitivamente de lo contrario el círculo vicioso continúa. Entonces a nuestros hijos pues se les va a seguir transmitiendo algo porque tal vez no pudimos hacer algo al respecto. Ahora sabiendo las cosas, antes no lo sabían, ahora sí lo sabemos. Eh, Creo que hay la suficiente información, ¿no? En esta cosa, pero también hay una voluntad también hoy en día a diferencia de las anteriores generaciones, digamos, para cortar con estas cosas y obviamente dar una mejor formación a nuestros hijos. Así es, Diego, muchísimas gracias por la intervención. Y sí, digamos que por eso también hemos querido hacer tanto énfasis en este módulo, porque es así como tú lo dices. Venimos con muchos patrones también que son de atrás, de crecimiento, de formación que vienen de nuestros padres y muchos de estos procesos pasan desapercibidos a pesar de que ya hemos llevado una línea de trabajo personal que ya yo sé que muchos de ustedes, los que están acá, eh, han hecho todos estos procesos también de trabajo interno, pero siguen pasando cosas, siguen pasando situaciones desapercibidas, inconscientes. Y después las vemos realmente es cuando ya estamos cara a los niños en el proceso de formación y educación. Entonces, esta información de hoy pues era más también como para poder tener una base un poco teórica, de poder también perfilar cada una de estas heridas y poder tener un poco más de información hacia dónde podemos observar y qué debemos apuntar. Y ya pues atendiendo también acá a otra pregunta que hace Silvia, dice: ¿qué tratamiento sugieres una vez se identifican las heridas que presentamos? Después de hacer conciencia, hay algunos ejercicios psicológicos que sugieras. Entonces, gracias Silvia por la pregunta. Una vez empezamos a identificarlas y hacerlas conscientes, yo lo que siempre les sugiero es que podamos entrar también en disposición de buscar información, sea desde el recurso que nosotros identifiquemos que necesitamos. Entonces, si de repente yo veo que hay una de estas heridas muy marcada, pero además es que siento que es muy intensa, que es algo que está impactando mi día a día, que impacta mis relaciones, mi trabajo, mi crianza con mi hijo. Entonces la sugerencia que siempre se hace es buscar atención, buscar un apoyo psicológico, buscar un acompañamiento. Después también hay ejercicios de psicología que nosotros hacemos en las intervenciones, que son ejercicios que van hacia el perdón, hacia poder sanar lo que ha sucedido, sea con mamá o sea con papá, y lo hacemos de forma simbólica, ¿sí? De hecho, por eso también la jornada que se les está planteando de trabajo para poder hacer cierre a este tema es una jornada que tiene el propósito de darles a ustedes estos ejercicios y de hacerlo desde acá, desde que, bueno, ya como comunidad
entendimos cosas para nosotros y usar en este espacio estas herramientas que nuevamente, como les digo, son muy simbólicas para poder cerrar ciclos, para poder sanar estos dolores de infancia y pues poder avanzar también en todo lo que estamos haciendo. Juliana me pregunta, Andrea, ¿existe algún test o algo para identificar realmente cuáles son las que nos afectan o solamente mediante la terapia? Juli, como test no, pero sí nuevamente lo que les digo, dentro de las sesiones lo que vamos haciendo es, porque fíjense que hoy lo que yo les describía era por un lado el mecanismo de defensa, que es un marcador, ¿cierto? Es un indicador no tanto como un test, pero sí nos sirve para poder hacer un check dentro de lo que puede llegar a ser esa herida. Y por el otro lado, el tipo de, o los rasgos de personalidad que la persona adopta a través de esta herida. Entonces, si soy un poco más controlador, si tiendo a ser un poco más dependiente, si tiendo a ser un poco más, em, em, si me aíslo, si busco al contrario, entonces si tiendo a ser una persona que, esto, bueno, que controla. Entonces, desde acá puedo hacer ese comparativo, pero esto lo trabajamos mejor desde la terapia para poder atender, porque, ¿qué sucede también? Que toda esta información es demasiado sensible. Muchas de estas cosas realmente salen después de mucho tiempo de terapia porque en la infancia nuestro inconsciente guarda, busca encapsular memorias dolorosas. Entonces, a mí me ha pasado, yo he tenido procesos con adultos y adultos jóvenes en donde vamos sobre el segundo ciclo de intervención, supónganle más o menos 4 o 5 meses de intervención y por ahí va saliendo algún tema de abuso, algún tema de dificultades también de abuso físico, sexual, emocional. Entonces, y no porque el paciente no quisiera contármelo, sino porque realmente lo que sucede es que el inconsciente va guardando información que para nosotros tiene un alto nivel de dolor y por eso no estaba presente, no lo tenía claro, no lo pude hacer consciente. Entonces muchas de estas cosas requieren primero empezar a quitar capas en el proceso para poder dejar libre lo que el inconsciente ha estado guardando. Isa dice, no sé si solo me aplique a mí, pero pareciera que me identifico con un poco de varias heridas. Probablemente sí, puede pasar también, puede pasar que nuevamente, porque son los modelos de crianza bajo los cuales estuvimos, entonces de repente pude haber sufrido esta herida de abandono, pude haber sufrido también esta herida de humillación, pude haber sufrido la herida de traición, puede pasar también. Puede pasar que haya sido una o que hayan sido varias y también es válido. Por eso la invitación que les hago a todos, por un lado, es a que esto lo podamos trabajar también a nivel de comunidad, ¿cierto? A través de familias como en este ejercicio. Pero por el otro lado, si la fuerza de la emoción en este momento, ya con toda esta información, se está sintiendo muy alta, pues la invitación también es a consultar. Muchas gracias, papás, por estas preguntas. Fíjense también que este es el propósito. La idea es que ustedes puedan tener herramientas a través de la información, pero también a través de las preguntas que van saliendo, que les van surgiendo en el camino. Daisy, no sé si tú quieras agregar algo más. Sí, recordarles entonces que el 3 de agosto justamente pues vamos a tener un taller presencial con Andrea donde vamos a tener la posibilidad de revisar mucho, con mucho más detalle, con muchas herramientas en presencial justamente, pues estas heridas de infancia. Fíjense lo importante, las cosas valiosas que estamos encontrando. Y también les digo una cosa, papás, no con el fin de
intentar solucionarlo todo lo más pronto posible porque, como les habíamos dicho desde un principio, es un camino y es un camino en el cual pues vamos sanando y esa sanación se va automáticamente, es como una herencia invisible que se le va pasando a los hijos. Yo como lo veo es como de alguna manera, es como si nuestros papás pagaron ciertos precios para que nosotros no tuviéramos que arrancar la vida en determinadas, de pronto, situaciones en diversas áreas de la vida, en los mismos lugares que ellos la arrancaron, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Nosotros, gracias a ese gran trabajo que ellos hicieron, arrancamos la vida en un lugar distinto y nuestros hijos, con el trabajo valioso que estamos haciendo, van a arrancar también sus vidas y continuarlas en un lugar, en este caso, emocionalmente distinto. Sin embargo, como siempre les he transmitido, es importante también quitarnos el peso de la perfección y el quererlo hacer perfecto sin traumatizarlo, sin... Siento que como es la primera generación, de alguna manera que está hablando de inteligencia emocional, de sanar todas estas cosas y está siendo consciente, como nos compartía Diego, pues de este tipo de cosas, al final es como también lo vivimos de alguna manera como un peso cuando somos papás y es como cómo lo resuelvo todo para que a mi hijo no le toque nada. Y al final algo le va a corresponder también como trabajo, no necesariamente traumático, porque quizás tampoco muchos de nosotros es que estamos traumatizados, estamos simplemente resolviendo y sanando cosas que quedaron de generación en generación y que nosotros estamos siendo llamados a ese proceso. Pero no es que, es decir, la vida va a continuar siendo pues con desafíos que a mí me gusta llamar oportunidades para eso. Yo siempre le digo al equipo, yo no tengo problemas, que yo tengo oportunidades para desarrollar mi creatividad inspirada por el Espíritu Santo. Al final, todos tenemos desafíos en cualquier posición que nos encontremos, desafíos de muchas índoles, de diversas índoles. Entonces, es más bien un poco cómo moldeamos esta manera de hacerlo, cómo sanamos y entregamos unas sociedades, pues unos niños más sanos a la sociedad, de manera que pues podamos tener efectivamente sociedades más sanas. Pero sin el peso de querer resolverlo todo ya y para antes de ayer, ¿sí? Sino con paso a paso, porque la vida al final nos va mostrando su infinita sabiduría que todo es un proceso. Así que, pues muchísimas gracias por acompañarnos en vivo, quienes están acá. Gracias por participar, por hacer las preguntas, por de verdad hacer como cualquier comentario que siento que es súper enriquecedor para todos. Nos nutrimos todos de todos y por eso queremos también poner este espacio de comunidad al servicio de ustedes para que nos podamos ver, para que podamos sanar, porque además estos procesos cuando lo hacemos en conjunto son muy bonitos y, y es un paso más para este proceso bonito y en esta tarea linda que tenemos como padres y educadores. Así es, así es. Bueno, familias, pues deseamos que terminen de tener un día en bienestar, que tengan una muy feliz tarde y un feliz resto de semana y nos vemos nuevamente en 8 días. Un abrazo para todos. Gracias, Andrea. Feliz y bendecida tarde para todos. Hasta luego.